Bien, muchachos, buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. Ustedes ya han visto esta primera parte del diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico en parasitología es un aspecto clave, ¿sí? Porque a diferencia de muchas otras enfermedades infecciosas, las enfermedades parasitarias requieren de llegar al diagnóstico etiológico para hacer el manejo y el tratamiento. No todas las enfermedades requieren aquello. De hecho, en este momento en Bolivia estamos en un brote epidémico. ¿De qué? De chikungunya, ¿verdad? La chikungunya es una enfermedad viral, ¿sí? Los primeros casos en una comunidad, en una ciudad o en un país, o aquellos casos graves, requieren de diagnóstico etiológico, que sería identificar al virus. Pero la mayoría de los casos llegan, y si tiene fiebre, dolor articular, viene de una zona endémica donde hay transmisión, entonces ya se asume que esa persona tiene chikungunya y se lo maneja como chikungunya. ¿Y será obligatorio que esa persona tenga un diagnóstico de laboratorio? No, no es obligatorio, ¿sí? Entonces, hay enfermedades en las que ese manejo es permitido y muchas otras que se manejan como síndromes. Pero en las enfermedades parasitarias, la gran mayoría de las enfermedades parasitarias, para ser manejadas y tratadas, requieren que se llegue al diagnóstico etiológico. Y ya les había explicado al doctor Trujillo qué es el diagnóstico etiológico. ¿A qué se refiere el diagnóstico etiológico? Fuerte. Sí. Identificar el lugar. ¿El lugar? Consiste en la determinación del agente causante de la enfermedad o la infección, dependiendo si es. Exacto, no es el lugar, es identificar a la gente, ¿no? Si yo digo que es una colitis amebiana, tengo que ver a la ameba, o tengo que identificar a la ameba. Si yo digo que es una enfermedad de Chagas, tengo que saber que Trypanosoma cruzi está en el organismo, ¿sí? Mientras no lo haga, tengo la sospecha. Tengo el diagnóstico por sospecha, se llama eso. Sospecho que tiene Chagas. Sospecho que tiene una colitis amebiana. Sospecho que tiene una gastroenteritis por Giardia lamblia, ¿sí? Una giardiosis. Pero mientras no haga el diagnóstico etiológico, o sea, identificar al agente etiológico, no puedo decir con certeza que tiene estas enfermedades. Así es en parasitología. Entonces nosotros le vamos a dar las pautas, porque todo el año cuando hablen de las diferentes parasitosis, ustedes van a decir diagnóstico. Y obviamente no vamos a llegar al fino de decirles cuál es el método, cuánto de agua, cuánto de gasolina, cuánto de formol se le pone a este método, no, ¿sí? Pero usted tiene que saber los fundamentos, de modo que si yo tengo una enfermedad de este tipo, el parásito está en este lugar, ¿cuál de todos los métodos que he estudiado será el más adecuado? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de estas dos clases magistrales y de una práctica que van a llevar, que es diagnóstico parasitológico. Que usted tenga todo un conjunto de conocimientos que le permita identificar cuál es el mejor método de diagnóstico, qué espera encontrar y obviamente cuáles son las alternativas a ese método de diagnóstico si no encuentra nada, ¿sí? Entonces son muchas, ¿verdad? Son muchas y por lo tanto han hablado ya de las pruebas de diagnóstico directo e indirecto, ¿no? Y estas nos permiten llegar al diagnóstico etiológico sin duda, ¿sí? Pero son muy distintas unas de las otras, ¿sí? Ahora, cuando yo pido un diagnóstico directo y cuando pido un diagnóstico indirecto va a depender de muchas cosas que les ha debido decir el doctor Urquillo. Nosotros vamos a hablar de otra alternativa que es el diagnóstico molecular, ¿sí? El diagnóstico molecular, ¿no?
que no se aplica solamente a las parasitosis, se aplica a todas las enfermedades infecciosas e inclusive a las no infecciosas, ¿sí? Entonces, también nos permite llegar a definir la etiología, o sea, el origen de una enfermedad. Ese es el diagnóstico, ¿verdad? Yo les muestro siempre esto, o sea, no que es diagnosticar, es recabar una serie de datos para analizarlos e interpretar lo que permite evaluar una cierta condición. Entonces, el diagnóstico no se limita a hacer una técnica de diagnóstico, muchachos. Porque dice recabar datos para analizar. Yo puedo recabar una muestra, pero además tengo que preguntarle al paciente de dónde viene, qué es lo que tiene, ¿no? Eso lo hace usted. Y luego en base a todo eso dice, yo requiero o esta otra técnica de diagnóstico, ¿sí? Para saber, dice, para evaluar una condición. Y ojo, la condición no necesariamente es solamente la enfermedad, ¿no? También se evalúa el estado de salud. Entonces el diagnóstico es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, una entidad nosológica, un síndrome o cualquier estado de salud o enfermedad, ¿no? El estado de salud también se diagnostica, ¿no? La ausencia de parásitos en el tubo digestivo te está diciendo que tienes una salud gastrointestinal adecuada, ¿sí? Entonces no solamente las enfermedades se diagnostican. Sí, pero obviamente, lamentablemente seguimos en una cultura siempre curativa, paliativa, entonces la gran mayoría de las veces ustedes van a requerir método de diagnóstico para identificar una enfermedad, ¿sí? Y entonces uno se pregunta, el diagnóstico molecular, ¿qué es? ¿Sí? Esto es un conjunto de técnicas de laboratorio. Esto sí que son técnicas de laboratorio que identifican enfermedades analizando biomoléculas, ¿sí? Tú que estás más cerquita del interruptor, ¿lo puedes apagar las dos de adelante? Uno más allá. Es sufi, ¿sí? Para que se vea bien. Entonces, dice, analizando biomoléculas. ¿Cuáles? ADN, ¿sí? Por ejemplo, para parásitos, el diagnóstico molecular se hace identificando ADN parasitario, ¿sí? Pero no solamente, puedes también utilizar o buscar ARN en el caso de los virus, ¿sí? Y uno pensaría que ahí se limita, pero no, el diagnóstico molecular también te permite analizar proteínas, ¿sí? Entonces ya no solamente nos limitamos a las enfermedades infecciosas, porque con esto podemos llegar a otro tipo de enfermedades genéticas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dice, en muestras o tejidos corporales, ¿sí? Y dice, permite detectar infecciones por virus, bacterias, parásitos, hongos, por todos aquellos agentes infecciosos, pero no solamente, también permite ver mutaciones genéticas, ¿sí? En las personas, o sea, en el ser humano. No, ya desde que el niño está en el vientre puede saber si tiene una trisomía, por ejemplo, a través de estudios moleculares, ¿sí? Permite ver marcadores tumorales. Fíjense que el diagnóstico molecular no solamente es para el diagnóstico de parásitos, de virus. Con el diagnóstico molecular ya puede llegar a ver ciertas proteínas que pueden predisponer, por ejemplo, al cáncer de mama, al cáncer de ovario, al cáncer de próstata. Lamentablemente no tenemos todavía esa tecnología en nuestro país, pero sí hay. Y cada vez la biología molecular es más accesible a todos, ¿sí? Antes, hace 20 años, pensábamos que era una cuestión de ciertos países que podían montar ciertas estructuras, pero ahora ya no, ¿sí? Entonces, dice, marcadores tumorales con alta precisión. Esa es la gran característica del diagnóstico molecular. Tiene alta precisión, ¿sí? Lo que estás identificando difícilmente te vas a equivocar, ¿sí? Bueno, no están en la clase magistral, pero mis clases no se filman, ¿sí? Pueden grabar mi hermosa voz, ¿sí? Si es que no les da pesadilla cuando me escuchen, ¿sí? Pueden anotar lo que está ahí, pero no pueden filmar, ¿sí? Porque para eso tienen que venir a la clase, ¿sí? Entonces,
que viene, entonces puede venir y verla. Entonces dice que tienen alta precisión. Entonces, además, o sea, de ser muy buenas en el hecho de que si te está diciendo que ese parásito está, casi estás seguro de que ese parásito está, además nos permite el diagnóstico temprano. ¿Sí? Temprano y oportuno. Por dos razones. La primera, porque a diferencia de lo que pensábamos hace años, que donde tú dejabas una muestra y después de un mes recién sabías el diagnóstico molecular, ahora sabemos que es mucho más rápido hacer una PCR que hacer un cultivo. ¿Sí? Es más, hay máquinas que tú pones la muestra, la dejas, vas a almorzar, vuelves y ya está hecho. No necesitas hacer nada. ¿Sí? Entonces, eso le da la probabilidad a estas técnicas de darte diagnósticos tempranos. Pero hay algo más. Imaginémonos un parásito en la sangre que se está multiplicando. Ha nacido el niño, pensemos en aquello, ha nacido el niño con un parásito, se está multiplicando, en la sangre, yo intento verlo en la sangre, y obviamente no lo encuentro. ¿Por qué? Tal vez porque está en muy poquitas cantidades. Y mi técnica no me permite ver tan poquitos parásitos. ¿Sí? Entonces, si yo le hago a esta muestra una técnica molecular, yo podría identificar por una razón. Porque por la sensibilidad de estas técnicas nos permite identificar incluso si hubiera un solo parásito en la muestra. ¿Sí? Porque así hubiera un solo parásito, ese parásito va a tener ADN y ese ADN se va a amplificar. Entonces, por eso te dice, te permite tener diagnósticos tempranos. ¿Sí? Como les digo, o sea, ya dentro del vientre una persona le puede hacer una muestra de líquido amniótico y puede saber si el niño tiene alteraciones genéticas, tiene trisomías, tiene problemas de mutaciones, etc. ¿Sí? Entonces, en algunas cosas te sirve el diagnóstico temprano, en otras ya no puedes hacer nada, pero bueno, en el caso del parásito sí te sirve. Porque mientras más temprano diagnostiques, más temprano tratas y menos efectos malos sobre el niño habría en este caso. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja. Entonces dice hacer diagnósticos tempranos, pronósticos precisos y tratamientos personalizados. ¿Sí? Un aspecto clave es que se basa en la biología molecular para detectar secuencias genéticas específicas o cambios en la expresión también. ¿Sí? O sea, no solamente te permite identificar al agente causal. La biología molecular también te permite identificar si en ese ADN de ese parásito se ha alterado alguna parte de su secuencia y por lo tanto eso lo está haciendo diferente al parásito. Entonces ustedes deben estar, ¿para qué nos puede servir esto? Les doy un ejemplo. ¿Sí? Yo tengo a los parásitos que provocan la malaria en la Amazonía. Entonces estoy controlando la malaria y de repente veo que no, cada año tengo más casos, tengo más personas que tienen malaria más de una vez en el año, tengo más personas que después de que han recibido tratamiento vuelven a tener fiebre y a tener malaria. Entonces yo digo, ¿qué está pasando? ¿Será que el medicamento está funcionando bien? ¿O será que este parásito que es tan inteligente, como se ha expuesto al medicamento llamado, por decirte, cloroquina, se ha expuesto a la cloroquina, lo reconoce y dice, este viene, se pega aquí, ¿no? Y me destruye. Entonces, como este medicamento se pega en esta proteína, voy a alterar mi proteína. Y altera la secuencia de su proteína.
Entonces, cuando el medicamento entra, busca esa proteína para unirse, para destruir al parásito y no lo encuentra. Entonces, ¿qué ha hecho el parásito? Ha mutado. Y esa mutación ha generado resistencia al antimalárico. Entonces, yo puedo analizar aquello y puedo decir, entonces el problema no es mi vigilancia, no es mi diagnóstico, no es esto. El problema es que, aunque yo haga todo bien, el medicamento ya no sirve para estos parásitos. Tengo que cambiar de medicamento. Entonces, ¿se dan cuenta? También sirve para eso. O te sirve para decir, no, tengo este parásito, tiene este ADN, ¿no? Pero cuando yo verifico la secuencia de su ADN, veo que a la morfología todos son iguales, pero genéticamente son distintos. Por eso en parasitología les vamos a mostrar, dice, ¿no? Entamueva dispar, histolítica dispar, Moskovsky, Bangladeshi. Un complejo de amebas. Son 4. Pero cuando usted ve un quiste, dice, este quiste pertenece al complejo Entamueva histolítica, Entamueva dispar, Entamueva Moskovsky, Entamueva Bangladeshi. ¿Por qué? Porque morfológicamente son idénticas. ¿Cómo yo podría saber que son distintas? Haciendo la secuencia de su ADN. Es decir, esta es así, este es así, este es así, y por lo tanto la que tengo en mi muestra es Entamueva dispar. Para eso sirve la biología molecular. ¿Sí? Entonces cada vez su aplicación es más y más amplia. ¿Sí? Permite identificar enfermedades, infecciones, cáncer, enfermedades genéticas, al detectar ADN o ARN con altísima precisión, lo hemos dicho, sensibilidad y rapidez. En horas usted tiene el diagnóstico, ¿sí? Facilitando el tratamiento personalizado, pero tiene unas desventajas. Y es en estas desventajas radica el hecho de por qué no hacemos siempre. Porque uno dice, pero doctor, usted nos ha vendido a las pruebas moleculares como maravillosas. Son rápidas, son precisas, son sensibles, son específicas. ¿Por qué en vez de estar yo yendo matando mi ojo viendo a los parásitos, no les hago a todos una PCR? Porque lamentablemente tienen alto costo. Un reactivo de 500 microlitros, ¿ustedes saben cuántos 500 microlitros? Es medio centímetro cúbico, medio ml. Esa es una nadita. Te cuesta 5.000, 7.000 bolivianos. ¿Sí? Entonces, por eso cuidas tus reactivos como si fueran oro. Entonces no puedes hacerle pruebas moleculares por esta primera razón a todos. Pero hay otra. Necesitas personal especializado. Necesitas equipos complejos. Uno le dice, pero usted nos ha dicho que le puede poner la muestra y usted se va a almorzar, entonces eso lo puede hacer hasta mi auxiliar. Sí, pero para eso necesito un equipo que cuesta unos $300.000. Yo tengo solo 50.000, cómprese el de 50.000 y usted tiene que hacer pipetear, sacar, meter, poner, trasladar, ¿no? Calcular, volver a sacar, volver a poner, volver a sacar, volver a poner. ¿Sí? ¿Cuánto de ADN le ponemos a la muestra? 2 microlitros. O sea, eso es, ni siquiera se pueden imaginar esa cantidad de ustedes. Entonces, para que sea preciso, el personal tiene que estar capacitado. No cualquiera puede hacer biología molecular. No lo puedes hacer en cualquier lugar. Yo tengo mi laboratorio al fondo, voy a poner mi máquina, mis pipetas, perfecto. Todo se va a contaminar. Porque al ser tan sensible, la PCR, cualquier pequeña cosa que llegue a tu muestra lo puede contaminar y se puede amplificar. ¿Sí? Por eso mismo hay los famosos, dicen, no, el riesgo de contaminación y que te dé falsos positivos.
¿No se acuerdan en la época de la COVID que todos aparecían con su diagnóstico de PCR positivo? ¿Sí? Y había laboratorios que a todos les daban positivos. Todos eran positivos. No tenían ni siquiera un estornudo y estabas con COVID según la PCR. Es que es fácil de que se contamine una muestra con otra. Es muy fácil. Basta que no hayas cambiado una punta de la pipeta y se ha contaminado todo. Entonces, por eso necesitas ambientes especializados. Uno para que ya llegue a la muestra, otro para extraer el ADN, otro para purificar el ADN, otro ambiente para que se amplifique, otro ambiente para leer. ¿Sí? Entonces, pues no todos pueden hacerlo. ¿Sí? Por esas son sus limitaciones, a pesar de tener tantas ventajas. ¿Sí? Igual que para todas, ¿no? Dice, para elegir una prueba de diagnóstico usted tiene que tomar en cuenta todo esto. Igual es en la biología molecular. Quiero hacerle una PCR y eso no puede ser así. Yo les voy a poner un ejemplo real. Se trata de un parásito, es un gusano que mide 5 metros, vive en el intestino. Es Taenia solo. ¿Sí? La van a ver en la siguiente clase ya. Esta Taenia pone huevos y los huevos salen con las heces. Los huevos tienen que llegar al medio ambiente y el chancho viene y come las heces y se desarrollan unas larvas en la carne del cerdo de 1 centímetro aproximadamente. Están ubicando, no les he dicho un gusano, 5 metros, una larva de un centímetro. Entonces el humano viene, come esa carne de cerdo y vuelve a desarrollar un gusanito, un gusanote en realidad. ¿Sí? El problema es que si el humano ingiere los huevos de ese gusano, por accidente obviamente, porque no se lavó las manos después de defecar, o porque consumió agua contaminada con heces humanas, el huevo llega, igual que como al cerdo, se va a su músculo, se va a su ojo o se va al cerebro y ahí forma una larva de 1 centímetro. ¿Sí? ¿Están entendiendo? Ha ido al músculo, al ojo y al cerebro. Entonces yo tengo una amiga, viene y me dice, mi hijo está con neurocisticercosis, así se llama la enfermedad. Y le digo, ay, qué pena. Y me dice, ¿te puedo pasar los exámenes? Claro, yo pensé que iba a pasar las tomografías. Y me pasa una fotocopia de un resultado de laboratorio, de un laboratorio en particular que decía PCR positiva para cisticercosis, ni siquiera decía para Taenia soli. Entonces, ustedes ya les he contado rapidito cómo va el parásito en el hongo. Primero está en el intestino y luego está en el cerebro o en su músculo. Para que yo haya amplificado, porque lo que tengo que hacer en el diagnóstico molecular es amplificar el ADN. ¿Dónde está el ADN del parásito? ¿Dónde está el ADN de cualquier organismo? En el núcleo. Entonces el parásito tiene sus células y en sus células, en su núcleo está su ADN. Entonces, para yo tener un resultado positivo de PCR, he tenido que tener al parásito en mi muestra, ¿verdad? ¿Sí o no? Siempre. No puede haber magia. No es que el parásito esté en el cerebro y yo de repente le he tomado saliva y nunca me va a salir positivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué muestra podría haber tomado el laboratorio para que salga PCR positivo para cisticercosis? ¿Cuál tendría que haber sido la muestra, muchachos? Podría ser líquido cefalorraquídeo. Podría haber sido líquido cefalorraquídeo, pero es una muy buena sugerencia. En el líquido, al aspirar el líquido, ¿saldrá la larva? ¿Así? No. Tiene que estar el parásito. Ojo, no estamos hablando de un parásito que mide 50 micrómetros, que está en la sed. No, no, no. Es una larva de 1 centímetro. ¿Sí? A ver, primero allá. ¿Heces fecales, doctor? Heces fecales. ¿Sí?
Pero si son heces fecales, el paciente no tiene neurocisticercosis, tiene una ateniosis. Pero en las heces puede estar el huevo del parásito y luego tiene ADN. Pero no, para tomar la muestra, para hacer la PCR. Usted no puede sacar un pedazo de cerebro, ¿o no? Porque ni siquiera el líquido no sirve, ¿o no? Pero ustedes no han hecho, pero para sacar líquido usted hace una punción en médula, ni siquiera aspira. El líquido sale, botea ti, y eso es. Entonces usted cree por la aguja va a salir el gusano de 1 centímetro. Hola. No. Es más, salió el gusano de 1 centímetro. ¿Usted necesita ponerlo a hacer PCR? No. Se ha muerto el paciente, le hacen una necropsia, ve en su cerebro larvas. ¿Necesita hacer una PCR? No. Necesita ver el gusano. No necesita hacer PCR. Entonces no es para todo. No es para todo. Y decía más abajo, muestra sangre, decía. Entonces, quiere decir que el gusano en su forma de larva estaba dando vueltas por la sangre y de repente yo le he metido una aguja que seguramente tenía un calibre de no sé cuántos centímetros para que yo saque al gusano con fuerza. Eso es imposible. Por eso les enseñamos, para que no se dejen engañar con los resultados del laboratorio. Entonces, para eso no es posible, ¿no? Dios dice, entonces, igual que para las técnicas de diagnóstico directo, para yo pedir una PCR, tengo que pedirla en la muestra donde está el parásito. A diferencia del indirecto, ¿verdad? ¿Qué muestra pido para el diagnóstico indirecto? Normalmente. Inmunidad. No, muestra. Sanguíneo. Sangre. Porque ¿qué voy a buscar? En el diagnóstico indirecto. Muchachos, usted hace examen. ¿Qué busco en el diagnóstico indirecto habitualmente? Inmunoglobulinas. No solo la A, principalmente la G y la M. Inmunoglobulinas. Son anticuerpos. ¿Dónde están normalmente? En las mucosas algunas, pero la mayoría en el suero o en el plasma sanguíneo. De ahí viene su nombre de serología, porque se hace en suero, ¿no? Por eso cuando me escriben serología con C y no con S, yo les digo, ¿tú tienes cuero? En vez de suero, ¿no? Porque viene de suero la palabra serología. Y en el suero no va a estar el parásito, en el suero están las inmunoglobulinas. En cambio, para el diagnóstico directo, yo voy a pedir la muestra donde está el parásito, en las heces, en la sangre, en la secreción vaginal, en el esputo. Y para hacer diagnóstico molecular, también debo pensar en la muestra donde está el parásito. Por eso no se utiliza para la neurocisticercosis. Yo tendría que sacar un pedazo de cerebro. Y eso no es posible. ¿Sí? Entonces, igual que para el diagnóstico directo, yo tengo que decir, ¿la infección está en etapa aguda o crónica? Porque si está en etapa aguda, tal vez hay más parásitos. Si está en etapa crónica, tal vez hay menos parásitos. Entonces ahí me sirve el diagnóstico molecular, porque tiene más sensibilidad. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿En el intestino? ¿En el tejido? ¿Cuánto puede haber? Si el parásito... Otro ejemplo, se trata de Trypanosoma cruzi, ingresa al hombre o al humano cuando una vinchuca te pica. ¿Conocen una vinchuca? ¿Nadie conoce bien la vinchuca? Van a conocer en vivo y en directo este año. Una vinchuca es una chinche que chupa sangre, ¿sí? Mide 1 centímetro aproximadamente y transmite la enfermedad de Chagas. Entonces la vinchuca te pica y ni siquiera te inocula el parásito. Te defeca el parásito, está en sus heces. Entonces uno se rasca y el parásito ingresa. Y cuando ingresa el parásito se multiplica en la sangre. Y hay mucho en la sangre. El parásito está en la sangre. ¿Le pido una técnica de diagnóstico molecular? No, porque hay mucho.
haciéndole un micrométodo que dejaré de explicar el doctor Trujillo, ustedes van a encontrar el parásito. ¿A cuándo pido un diagnóstico molecular? Por decir, el niño está haciendo tratamiento, quiero hacerle seguimiento para ver si sigue teniendo parásitos en su sangre, ahí le pido una biología molecular. Porque estoy viendo si hay aunque poquito. ¿Se dan cuenta? Entonces no se pide para todo. Si hay mucho, ¿para qué le voy a pedir molecular si le puedo pedir directo? ¿Sí? Entonces, obviamente para el diagnóstico indirecto tienes que saber cómo responde el organismo frente a este parásito. ¿Sí? Y obviamente ahí defines la muestra. Se puede hacer biología molecular en cualquiera de estas muestras. ¿Sí? En heces, en sangre, en esputo, en aspirado, en raspado, en biopsia, lavado, bloquear, fluido. En todas las que se puede hacer diagnóstico directo, se puede hacer el diagnóstico molecular. ¿Sí? Y ahí está, ¿verdad? Todo eso que les dice el doctor Trujillo, de cómo es la secuencia para hacer un diagnóstico. ¿No? Usted tiene que hacer el diagnóstico clínico, tiene una sospecha, recurre a métodos de diagnóstico de gabinete, ¿sí? Hace el diagnóstico epidemiológico y luego finalmente llega el diagnóstico etiológico, que es identificar la causa específica, identificar al agente etiológico. Entonces la pregunta es, ¿las pruebas de diagnóstico molecular te permiten identificar el parásito? Me van a responder al final. ¿Sí? Este es el que ustedes han visto. Y me gusta este ejemplo porque con este les explico siempre todo. Este es Trypanosoma cruzi. Se los presento. Es el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Este es mi parásito favorito. ¿Sí? Porque este me ha permitido llegar a todo lugar. Gracias a él he llegado al mundo entero, ¿sí? Entonces, esta es la principal causa una de las principales causas de cardiopatía en nuestro país. Se ve así, está en la sangre, ¿sí? Cuando está en la sangre, va a los tejidos, y la respuesta inmunitaria lo detecta y genera anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? ¿Qué son los anticuerpos? En general, ¿qué son? Inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Proteínas, ¿sí? Pero tienen una ventaja estas proteínas. Son específicas contra el parásito. O sea, solo el que tuvo en su cuerpo un día Trypanosoma cruzi, solo él hoy tiene anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Todos los demás que nunca hemos tenido al parásito en nuestro organismo, no tenemos anticuerpos contra Trypanosoma cruzi. Y por esa razón es que el diagnóstico indirecto te permite llegar al diagnóstico etiológico con certeza. Yo tomo una muestra de sangre, hago una prueba serológica, me sale positiva. ¿Tengo certeza de que esa persona tiene Chagas? ¿Sí o no? Sí. Porque ese anticuerpo es específico contra Trypanosoma cruzi. ¿Sí? Yo tengo un paciente, ¿sí? Le tomo un hisopado nasal, hago una prueba rápida para ver si tiene COVID. No he visto al virus, no he detectado con mis ojitos al virus, pero la prueba me sale positiva, entonces es una prueba indirecta. Entonces, ¿quién está diciendo que con certeza tiene COVID? ¿Sí? Aunque no esté viendo yo al parásito. ¿Sí? En el diagnóstico que detecta las moléculas como el ADN o el ARN y el RNA, ¿en cuál de estos dos parámetros ingresaría? Indirecto, ¿sí? Levanten la mano los que dicen indirecto, pero bien levantado, porque el que no levante así, ¿por qué dice directo? ¿Indirecto o directo? Indirecto, ¿quiénes dicen indirecto? ¿Sí? No, más bien lo estoy preguntando, no, porque dice el diagnóstico directo es aquel que nos permite llegar a la etiología, ¿no? A través de la respuesta inmunitaria, detectando las moléculas de la respuesta inmunitaria, no detecto al parásito. O sea, el diagnóstico indirecto busca o células sensibilizadas o anticuerpos específicos. Ese es el diagnóstico directo.
Entonces, el diagnóstico molecular entra dentro de las pruebas de diagnóstico directo, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. No, porque dice el diagnóstico directo me permite observar al parásito en toda su estructura o una parte de él. ¿Por qué una parte de él? Estoy viendo una parte de la tenia, una proglótida es una parte de él. Aquí estoy viendo al parásito completo, con su flagelo, con su núcleo, con todo. Estoy observando al parásito. Diagnóstico directo, tengo que verlo. Por eso las pruebas directas para nosotros los parasitólogos son siempre de elección, porque tenemos que convencernos que está ahí el parásito. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico molecular no es ni diagnóstico directo ni diagnóstico indirecto, porque el diagnóstico molecular, he dicho al principio de la clase, detecta moléculas. O sea, ¿qué del parásito? En el caso de parasitología, detecta el ADN parasitario. O sea, no es ni la respuesta del organismo ni al parásito entero. No es, ¿sí? Entonces ahí está el diagnóstico. Esta imagen no sirve, ¿sí? Ese es el ADN que pueden tener, ¿no? Virus pueden tener ADN, ARN, los OARN, las bacterias tienen ambos, los parásitos tienen ambos, y por lo tanto, lo que yo tengo que identificar con el diagnóstico molecular, lo más íntimo del microorganismo, su ADN. No lo voy a ver, no lo voy a ver, pero sí lo voy a identificar. Este es mi Trypanosoma cruzi, y este tiene dos tipos de ADN. Todas las células eukariotas tienen dos tipos de ADN, el nuclear y el mitocondrial, ¿verdad? Entonces aquí está su núcleo y aquí está su mitocondria, y su mitocondria se llama kinetoplasta, y hay mucho ADN, ¿sí? Entonces el DNA mitocondrial nos permite ver la variación de este parásito, ¿sí? No solamente ver la presencia, sino también su variación. Entonces dice, en un laboratorio dice de microbiología, pero puede ser de parasitología o de cualquier otro tipo de diagnóstico, dice, tiene que ver, el paciente tiene o no tiene una infección, cuál es el agente causal y con qué tratar. Ese es el camino, ¿verdad? Para eso hago el diagnóstico, ¿no? Entonces, un tratamiento empírico sin saber lo que es me puede llevar a resistencia, ¿no? Me puede llevar a efectos colaterales y gastos innecesarios. Por eso busco el diagnóstico certero, ¿sí? Dice, el paciente tiene o no tiene, cuál es la agente, cómo lo trato. Dice, entonces el tratamiento adecuado, ¿no? Que puede ser que se puede utilizar técnicas moleculares, nos permiten tener un diagnóstico rápido, con alta sensibilidad y especificidad, pero tiene alto costo y hay que validar y hacer controles de calidad. Ese es el problema del diagnóstico molecular. Y ahí están algunos ejemplos, pero hay muchos más de técnicas moleculares. El más importante, el más frecuente es la PCR. Se llama reacción en cadena de la polimerasa por sus términos en inglés, ¿sí? Su inventor, la persona que inventó esto, ganó el premio Nobel a la química porque fue revolucionario para la ciencia, no solamente para la medicina. Y en base a esa surgen todas las demás. Todas las demás tienen el mismo fundamento, ¿sí? Entonces, ¿cómo más o menos se hace? No tengo que obtener el material genético. Entonces ustedes estarán pensando, ¿puedo yo llegar a tener el ADN de esa cosa tan minúscula del parásito? ¿Sí? Primero tengo que tener la muestra, ¿no? Te digo, el parásito está en la sangre, necesito sangre, o sea, ese mató, el parásito es hemotisular, está en la sangre, necesito no, el parásito está en las secreciones, digamos, vaginales, en el esputo, en la orina, necesito esa muestra. O el parásito está en las heces, entonces necesito esa muestra, ¿sí? Una vez que tengo una gran muestra, que puede ser sangre, puede ser un hisopado, puede ser una biopsia, puede ser heces, ¿no? Yo tengo que de esa muestra llegar a tener el ADN.
Entonces, ¿cómo hago? Hago un procedimiento de extracción de ADN. Cuando yo empecé a hacer biología molecular hace 20 años, nosotros extraíamos y hacíamos nuestras PCRs en ollas. Calentábamos nuestra hornilla. Ya está, sacábamos a la otra hornilla. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar de temperatura, ustedes van a ver cómo. Ahora, muchachos, todo es maravilloso. Tú tienes la sangre, lisas la sangre, luego pones en una membranita para que pase todas las proteínas, se filtre todo lo que no me sirve y se quede el ADN purito y luego recupere el ADN en agua o en un buffer. Parece sencillo, ¿verdad? Pero usted tiene que tener cuidado de no contaminar, de no destruir el ADN, ¿sí? Pero esto ya es un kit de extracción. Como les decía, usted puede poner la sangre a un equipo, ¿no? Este es un Manipur, te pones las muestras y él hace todo. Le pones el pipetea, él pone, saca, lava, desecha, el pipetea, pone, saca, lava, todas las muestras, ¿sí? Pero eso es caro, entonces tenemos que ir uno por uno. Pero fíjense, ¿no? Está la sangre pura, se lisa. ¿Para qué se lisa? Para que salga el ADN de dentro de la célula, se libera de los restos que no son ADN, proteínas y otras cosas, tenemos el ADN y se recupera el ADN. El ADN es acuoso, se recupera en agua. Decían, tengo mi ADN. Pero ojo, en esa muestra de sangre en la que yo sospecho que está Trypanosoma cruzi, ¿estará solo el ADN de Trypanosoma cruzi? No, de hecho está el ADN del hospedador, ¿o no? Porque al extraer el ADN no extraigo solamente el ADN del parásito. Sería genial que solamente extraigas el ADN del patógeno, ¿no? Entonces ahí está el ADN del hospedador, de sus células blancas, de sus células rojas. Está el ADN, usted no tuvo el cuidado, dejó su muestra abierta, le cayó un hongo, está también el ADN del hongo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar el ADN del parásito de toda esa maraña de ADN que he extraído? ¿Cómo lo hago? La PCR, ¿no? Aquí está la célula, he extraído el ADN. La PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, tiene alta especificidad. O sea, yo hago una PCR para Trypanosoma cruzi y me sale positiva, no es otra cosa. No es Leishmania, no es Trypanosoma rayeli, es Trypanosoma cruzi. ¿Por qué? Porque para yo hacer una PCR, he tenido que diseñar, en base al ADN, a la doble cadena de ADN del parásito, he tenido que buscar una secuencia de ADN bien particular de él. Digo, esto es particular, todos tenemos diferentes ADN, ¿no? Ningún otro organismo tiene el mismo ADN que el otro. Entonces encuentro y digo, esta partecita voy a amplificar, porque esto es característico del Trypanosoma cruzi. Entonces diseño algo que se llaman primers. Primers, que es su nombre en inglés. En español le llamamos cebador, ¿sí? O arrancador. ¿Por qué cebador? Porque es el que se va a unir al ADN blanco. ¿Cuál es el ADN blanco? El ADN del parásito. Desde ahora vamos a llamar ADN blanco. Entonces, ¿quién se va a unir al ADN blanco? El primer. ¿Por qué se va a unir al ADN blanco? Porque está diseñado para unirse a ese ADN. Entonces, de repente yo tengo en mi muestra de sangre y demás, tengo Leishmania. Leishmania es prima hermana de Trypanosoma cruzi. Son de la misma familia. Obviamente su ADN se debe parecer. Pero el primer no se va a unir a ese ADN porque ese primer está diseñado en base al ADN de Trypanosoma cruzi. Estoy poniendo solo un ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es que tiene alta especificidad la PCR. Porque utiliza primers, cebadores, arrancadores, que están diseñados específicamente para las moléculas, para el ADN que estoy buscando.
¿sí? Entonces, si yo quiero detectar, esta mañana justo, miren, les cuento una anécdota, tengo un grupo de colegas y alguien dice, colegas, ¿alguien sabe dónde hacen, un laboratorio donde hacen ADN? ADN, entonces yo lo tiro, ¿no? ¿ADN de qué o de quién y para qué le gusta? ¿No? ¿Entienden eso? O sea, ADN de quién. Cada técnica, si yo quiero detectar chicosoma sí tengo un primer, si quiero detectar leishmania tengo otro primer, si quiero detectar toxoplasma tengo otro primer. ¿Sí? Y después les voy a hablar de algo que ha surgido en los últimos años que es maravilloso. ¿Sí? Pero entonces digo, ADN para paternidad. Eso es otra cosa, ¿no ven? Entonces, entonces esa es la idea. Ayer me he dicho que la PCR es buena porque tiene alta sensibilidad. Entonces, no sé si les ha hablado el doctor Trujillo de sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es la capacidad de una técnica de detectar a los verdaderos positivos. O sea, está positivo y una técnica con alta sensibilidad tiene que detectarlo. Si una técnica te deja pasar a los positivos, o sea, tiene la infección, pero te sale negativo, tiene baja sensibilidad. La PCR no tiene baja sensibilidad, tiene alta sensibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utiliza primers muy específicos. Pero ¿qué pasa si hay un solo parásito? Un hito. Sale su ADN, se desintegra en la técnica, se une el primer, se amplifica, pero no una vez, miles de veces. Esa técnica tiene la cualidad de amplificar miles de veces el ADN. Entonces, esa pequeña fracción al principio es una y después de la PCR tienes miles de pequeñas secuencias del mismo parásito. Lo hemos clonado, en otras palabras. Una y una vez. Entonces, aunque haya habido uno, lo vamos a detectar. Por eso tiene tan buena sensibilidad. Y la especificidad es la capacidad de la técnica de clasificar correctamente a los negativos. ¿Y por qué la PCR tiene tan buena especificidad? Porque tiene o utiliza primers específicos para un determinado parásito. Entonces el negativo va a ser negativo, porque no se va a unir a ninguna ADN esa secuencia de primer. ¿Sí? Se puede hacer PCR a punto final. Es esta la maquinita. Se pone el tubo, acá les muestro un videíto, y esto después corre a una electroforesis. O se puede hacer en tiempo real, pones a la maquinita y en vez de ver en una electroforesis en un gel, tú lo ves en la pantalla. Se unió el ADN, se unió el primer con el ADN, una vez, otra vez, dice, es una muestra positiva. ¿Sí? Ni siquiera haber visto en un gel. ¿Sí? Hay kits que ya vienen preparados, donde vienen todos tus reactivos, ¿sí? Pero sí que necesitas, ¿no?, elementos de protección, no tienes que contaminar ni nada. ¿Sí? ¿Y cuáles son los componentes de una reacción en cadena de la polimerasa? Primero, el ADN blanco, o sea, el ADN del parásito del que estoy buscando. Si no está ahí, no va a haber reacción en cadena de la polimerasa. ¿Sí? Segundo, los nucleótidos, porque recuerden que tiene que amplificar muchas veces. Ustedes ya han visto en biología algo de ADN y demás, ¿verdad? Entonces, los ladrillitos del ADN son la adenina, la guanina, la citosina, la timina. Entonces tengo que ponerle esos ladrillitos para que cuando se une el primer se secuencie una y otra vez la cadena. ¿Y con qué lo va a hacer? Con estos ladrillitos. ¿Sí? Luego tengo el primer, que es la pequeña secuencia que se va a unir al ADN blanco, y aquí tengo que tener algo que es fundamental.
la TAC polimerasa. ¿Qué es la TAC polimerasa? Es una enzima que te permite amplificar una vez que se ha unido el primer con el ADN blanco. Es la TAC la que va a decir, venga usted, y luego usted, y luego usted, y luego de nuevo usted, y luego de nuevo usted, luego repetimos con la adenina, luego repetimos con la... Es la TAC la que hace la amplificación. Y esta es una enzima termoestable. No, solo se va a activar entre 68 y 75 grados de temperatura. O sea, tiene que llegar a esa temperatura. Decía, nosotros hacíamos en olla, medíamos con un termómetro 70 y ya metíamos nuestro tubo. ¿Cuánto tiempo más? De nuevo, 90, porque tienes que cambiar de temperatura. ¿Sí? La TAC se activa a 70 grados centígrados. Entonces, fíjense en qué consiste. Tengo el ADN, ¿no? Está en la doble hélice. El primer momento de la PCR, la temperatura tiene que subir a 96 grados. A esa temperatura, la doble hélice se separa. Se separa la doble hélice. Bajamos la temperatura, hemos dicho, a 56. ¿No? A 56 grados, 60 grados, que es la temperatura a la que se une el primer. Subimos la temperatura a 70 grados para que la TAC polimerasa una los ladrillitos a la cadena. Entonces, tenía una doble cadena, una doble hélice de ADN. Al final se forman dos. Ese es un ciclo, pero la PCR se repite por 30, 35 ciclos. Entonces, al final, tenemos miles de cadenitas, como ven ustedes, ¿no? Se separa la desnaturalización, se unen los primers, se extiende la cadena a través de la TAC polimerasa, volvemos a separar, volvemos a unir los primers, volvemos a extender con la TAC, y fíjense cómo podemos tener en 2 ciclos tantas cadenas de ADN. Y esto es exponencial, una y otra vez. Entonces, cuando yo vaya a ver en un gel el ADN, lo voy a ver porque hay mucho. O la computadora llega un momento en el que ¡tin! Lo detecta porque dice, ya me está captando el fluorógeno. ¿Sí? Entonces la computadora lo detecta por un fluorógeno, un fluorocromo. ¿Sí? Dice, ver video según mi clase. A ver, vamos a ver si esta vaina funciona. Ya la pones. La computadora y yo nos hemos peleado. No sé. Vamos a ver si así sí. Nada, igual se va al video, pero ya no lo ven ustedes.
Pero lo que puedo hacer es pasarles el video. ¿Sí? Mejor. Si no, vamos a entrar en bien. Voy a pasar el video, pero no es mío, así que lo pueden tener todos. ¿Sí? Lo voy a pasar. Así es como se ve en un gel. Una vez que yo tengo el amplicón, así se llama, lo pongo en un gel, le hago una electroforesis, lo tiño con un colorante de ADN y luego veo esto. Aquí está concentrado todas esas pequeñas cadenas que he amplificado. ¿Sí? Y luego también tiene la posibilidad usted de decir qué tamaño tiene. De repente estoy amplificando un gen de resistencia, entonces de repente tiene un tamaño de 500 pares de base, de 1000 pares de base, ¿sí? Y ahí puede ver en el gel qué tamaño es, ¿sí? Luego, fíjense, ¿no? Estos son de 500, aquí debe haber más pesadas. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que no hay un solo parásito, hay 3 de diferentes tamaños. Este estudio nosotros lo hicimos justamente para ver, ¿no?, la reinfección o reactivación de malaria, para ver si la persona tenía malaria y era por el mismo parásito de la primera vez o era por otro. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, esta es la misma muestra, el mismo parásito, la misma muestra, el mismo parásito. Aquí no, esta es una muestra del día 28, del día 52, es diferente el parásito. Entonces así te permite estudiar la biología molecular, ¿sí? Y en tiempo real puede ser cuantitativa. Cuando hacemos PCR en tiempo real te puede cuantificar cuánto de ADN se ha amplificado, ¿sí? Y en la PCR en tiempo real, por ejemplo, te permite ver la carga viral. Eso es importante para el VIH. El VIH, una persona que hace tratamiento para VIH tiene que tener un recuento de carga viral indetectable para decir que está haciendo bien el tratamiento. Entonces, cada 6 meses o cada año se le hace un recuento de carga viral por PCR y lo que esperamos es que no se detecte. ¿Sí? Para eso es útil la PCR en tiempo real. Luego hay la PCR multiplex. ¿No? Entonces, yo les decía, una PCR para Trypanosoma cruzi, otra para Trypanosoma rangeri, otra para Trypanosoma levici. Ah, pero mi PCR me puede hacer en una sola corrida los 5 parásitos. ¿Sí? Entonces, multiplex, dice. ¿Sí? Y esto es maravilloso porque esto es lo que ha surgido recién y son kits comerciales que ya traen todo un preparado, difícil de explicar porque se llama librería, ¿no?, donde tú le pones la muestra y en una corrida te puede detectar, por ejemplo, un panel respiratorio, te puede detectar 17 virus y 3 bacterias, en una corrida. Entonces tú haces una PCR y de repente dice, usted tiene COVID e influenza, en una sola corrida, ¿sí? Hay paneles para sepsis donde te detectan 19 bacterias, 5 levaduras y además genes de resistencia para las bacterias. O sea, te dice que tienes una salmonela, pero además es resistente. Con una corrida, ¿sí? El panel gastrointestinal, fíjense, ahí están 4 parásitos. Tiene una diarrea, le hago un panel gastrointestinal y puedo ver si tiene Shigella o si tiene Yardia o si tiene entamohistolítica, ¿sí? Luego un panel para meningitis, ¿no? Hay 6 bacterias, 7 virus, un hongo, debe ser Streptococcus. Panel para infecciones respiratorias, virus, bacterias y también genes de resistencia, porque ustedes van a hablar en microbiología cómo el problema de la resistencia cada vez es más emergente, ¿sí? Entonces esto es difícil de explicarles porque se arma una librería. O sea, realmente lo que la máquina hace es detectar un gen grande primero, digamos el gen de enterobacteria, y luego
va comparando. Ah, ese es Escherichia coli. O sea, no hacemos una PCR para Escherichia coli, sino hacemos una PCR grande para toda la familia y luego va comparando, pues dice librería, ¿no? Porque va comparando con lo que tenemos de referencia y te dice, se parece a esta con una precisión del 99%. Entonces eso es maravilloso. Ya no tengo que hacer 19 PCRs, ¿no? Ni tengo que diseñar 19 primers. En nuestro medio hay algunos laboratorios que hacen y ojalá en el futuro la universidad preste ese servicio. ¿Sí? No voy a hacer esto porque no nos va a dar el tiempo. ¿Sí? Es el panel gastrointestinal. ¿Sí? Bien. Entonces habíamos ya hablado de esto, ¿no? Y esta es finalmente la secuenciación en lo que se basan los paneles justamente, ¿sí? La secuenciación es lo mismo, es una PCR, pero en una máquina te va diciendo si unió una timina, ahora una guanina, otra vez una timina, ahora una guanina, ahora una adenina, una guanina, otra guanina y ahora una adenina, y te va diciendo qué nucleótido se está uniendo gracias al ataque. O sea, según un nucleótido de la máquina te dice cuál es el que se ha unido. Usted dirá, pero ¿para qué puede servir todo eso? ¿No? ¿Qué gran utilidad puede tener esto? ¿Sí? Este es el razonamiento, pero no me interesa que sepan, ¿sí? Y luego tú tienes una secuencia, una secuenciación. Tienes una secuencia y la puedes comparar con una base de datos y puedes decir, este parásito es Trypanosoma cruzi, pero genéticamente es un genotipo diferente. Se parece a este y no a este. ¿Sí? Entonces tienes toda esa secuencia. Y ustedes tal vez no lo saben, pero en la web ya hay librerías. De todo hay. De lo que menos hay es de parásitos. ¿Sí? Pero hay librerías. Entonces a nosotros los investigadores dicen, yo voy a trabajar con cruzi y por lo tanto tengo las secuencias. Por ejemplo, yo hice un estudio hace unos años con unos pacientes que llegaron con malaria del África, los dos de arriba eran del África, teníamos pacientes de Colombia, de Perú, teníamos uno de Bolivia, ¿sí? Y amplificamos este gen, que se llama PFMDR, ahí está, ¿eh? Se llama PFMDR, es un gen del parásito, ¿no? ¿Qué quiere decir PFMDR1? Plasmodium falciparum multidrogo resistente. O sea, es el gen que el parásito hábilmente ha cambiado para hacerse resistente al antimalárico. Entonces ese gen, tú vas viendo, creo que no he marcado en mi diapositiva, no lo he marcado, sí, pero hay un codón en las muestras de África que se ha cambiado. Y por lo tanto el gen está presente, el gen de la multiresistencia está presente. ¿Y por qué fue útil este estudio? Porque estos dos pacientes, a diferencia de estos, hicieron malaria grave y uno murió. Y probablemente la razón fue la resistencia al antimalárico. ¿Sí? Entonces, eso hay que vigilar y en nuestro medio de rutina no lo hacemos, pero de investigación sí. ¿Sí? Y esto es cruzi, ¿no? Con Trypanosoma cruzi, cruzi es una, pero tiene 6 genotipos, 7 inclusive. TC1, TC2, TC6, hasta TC6 y un TC-BAT. ¿Por qué se llamará TC-BAT? Viene de una palabra en inglés. No de Batman. Del murciélago. Es un Trypanosoma cruzi que se ha aislado primero del murciélago. Y pensábamos que no podía infectar al hombre y ahora sabemos que infecta también al hombre. ¿Sí? Entonces, pero usted lo ve y es idéntico. Morfológicamente es igual. Solo con la genética podemos saber cuál TC es. E inclusive podemos decir, fíjense, este es un árbol genético.
gracias a unos estudios de secuenciación, y tú puedes decir, estos son DT1, estos son DT2, y el DT1 tiene un linaje principalmente selvático, el DT2 se transmite principalmente en el medio doméstico, entonces esa utilidad también tiene la PCR. ¿Sí? Fíjense, y silvestre, doméstico. ¿Por qué es importante? Porque el silvestre puede ser más agresivo para el humano. ¿Sí? Y esta es otra tecnología maravillosa que tenemos en Bolivia, se llama GenExpert. Ustedes, cuando era la época de la COVID, ustedes tal vez todavía eran muy jóvenes, ¿no? Y tal vez se acuerda alguno cuando decían, ¿no? Estaba el gobierno de transición, y decía, van a llegar los GenExpert, van a llegar. Y como gran cosa llegaron, creo que 500. ¿Sí? Pero este es el famoso GenExpert. Y esta es la maquinita. Y es un cassette que se introduce en la máquina. ¿Pero saben cuál es su ventaja? Están viendo aquí una pipeta, ¿no ven? Se está poniendo la muestra de esputo tal cual. No necesita extraer, no necesita purificar, no necesita pipetear. La máquina hace todo. Y esta máquina la puedes utilizar para varias cosas. En Bolivia, ¿para qué lo utilizamos? Para tuberculosis y para VIH. Además, te puede decir si hay drogoresistencia, tanto en tuberculosis como en VIH. ¿Sí? Entonces, esta es la que tú dejas, te vas a almorzar, vuelves y ya está el resultado. ¿Sí? Y tenemos en Bolivia. Tenemos en varios departamentos, gracias al programa del Fondo Mundial que ha donado varios de estos equipos para el diagnóstico de tuberculosis y VIH. ¿Sí? Y finalmente, ¿por qué elegimos? ¿Cuáles son las ventajas de una técnica, una PCR, respecto a su sensibilidad, su rapidez, su especificidad y su facilidad? Si ponemos todas las técnicas aquí, no las más complejas, lo estoy poniendo las más sencillas, tenemos el cultivo, es una técnica de diagnóstico directo. Tenemos la inmunofluorescencia directa e indirecta, el ELISA, ¿no? Y sondas que son pruebas indirectas. ¿Sí? Y tenemos la PCR. Respecto a la rapidez, fíjense, ¿quién se lleva la flor? La PCR. Más o menos junto con las pruebas indirectas. Tarda el mismo tiempo, 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, dependiendo del equipo y dependiendo del laboratorio. Pero no va a tardar más de un día. ¿Sí? En cambio, si yo quiero cultivar un parásito con seguridad, me tarda 1 mes. Entonces, si yo quisiera tener un diagnóstico rápido, sé que mi cultivo es buenísimo, que le puedo hacer un cultivo, pero quiero rápido. Si tengo las dos técnicas, elijo la PCR. ¿Verdad? Ahora, vámonos a la sensibilidad, o sea, a la capacidad de la técnica de clasificar correctamente a los enfermos. ¿Sí? Fíjense quiénes bajan de sensibilidad, las indirectas. El cultivo sigue teniendo buena sensibilidad y la PCR, ni qué decir, es la que gana en sensibilidad. ¿Por qué hemos dicho? Porque amplifica miles de veces la cadena de ADN. ¿Sí? Y en la especificidad, o sea, en la capacidad de clasificar correctamente al sano, lo mismo, problemas muchos más todavía con las pruebas indirectas por las reacciones cruzadas, ¿sí? Menos problemas con el cultivo y definitivamente mayor especificidad con la PCR. ¿Por qué? Porque utiliza un primer, ¿sí? Y ese primer es específico para el ADN blanco, ¿sí? Y en la facilidad, ¿no? El más fácil es el ELISA. La inmunofluorescencia no es tan fácil porque necesitas un microscopio de inmunofluorescencia. La sonda necesitas un horno de hibridación. El cultivo necesitas equipo, necesitas cultivos, no tienes que contaminar, ¿sí? No es tan fácil. Y digamos que la PCR no es tan fácil, pero tampoco tan compleja como el cultivo. ¿Sí? Entonces esas son sus ventajas. Lógicamente, estamos comparando el costo, que es su principal desventaja.
te permite tener diagnósticos rápidos, técnicas estandarizadas y automatizadas, como les he mostrado. Se utiliza para microorganismos de difícil diagnóstico, tiene buena sensibilidad y especificidad y se utiliza para investigación, no solamente para diagnóstico. Las limitaciones: da falsos positivos porque se puede contaminar fácilmente, da falsos negativos porque no he hecho una buena extracción de ADN o he utilizado inhibidores, ¿no? Hay inhibidores de la PCR. Por ejemplo, en la época de la COVID nosotros asesorábamos a algunas instituciones y decían: no tomen la muestra con hisopo con palito de madera. La madera inhibe el ADN, ¿no? Entonces, esas son cosas que hay que saber, ¿sí? El mayor costo es relativo ahora, pero sí tiene un costo, requiere de experticia especial del operador y no permite observar formas parasitarias. Usted detectando al parásito, a lo más íntimo del parásito, pero no lo voy a ver. No lo voy a ver como lo voy a ver con él, con la prueba de diagnóstico directo. Lo que les he dicho, no la sensibilidad que es, la especificidad que es, ¿no? Y también deja de hablar el doctor Trujillo de las reacciones cruzadas, que son un problema de especificidad. Las pruebas indirectas tienen reacciones cruzadas porque los anticuerpos pueden confundirse de antígeno, ¿sí? Y te van a dar principalmente falsos positivos. Y los falsos positivos están relacionados con la especificidad, ¿sí? Lo hemos visto y bien. Muchas gracias por la atención. Gracias. ¿Tienen alguna